clave. Perdón, Sí, empezamos la grabación. todo bien. Digo, también quería felicitar a las chicas, me parece muy interesante la propuesta de Enclave Reggae, y que me encantó como apertura de una clase, está fantástico, y que se conozcan y que se difundan las producciones que se están haciendo actualmente las mujeres desde nuestra facultad también, ¿no? Así que, bueno, eso, quería... Gracias, Imanol. Estoy leyendo en paralelo. No, quería agradecer esta propuesta porque me parece muy lindo poder compartir la experiencia que una tiene, no como para ser referente ni nada de esas cosas raras, justamente es a lo que se opone el feminismo y que son las banderas que levanto cada vez más, sino como para compartir, digamos, compartir ideas, compartir pensamientos, caminos, recorridos, y conocernos un poco más, ¿no? Por eso cuando me invitó Gabriela, mandé el video de Ochi, que me parece una muy fuerte referente de este feminismo latinoamericano que cada vez se empodera más, porque los principales textos, las principales teóricas que comenzaron a escribir sobre las corrientes feministas son centroeuropeas y algunas corrientes en la musicología norteamericana, de Estados Unidos, no quiero hablar de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, las realidades son absolutamente diferentes. Esto no quiere decir que se tengan posturas separatistas, sino que nos posibilita pensarnos y repensarnos, que yo creo que de eso se trata un poco este camino que se está abriendo cada vez con más fuerza, ¿no? Porque el feminismo ha sido muy golpeado por la historia, hablando de diferentes autoritarismos, digamos, siempre construyéndolas como esas mujeres raras que militan por derechos también raros, ¿no? En mi caso, que investigo fuertemente el tango, bueno, el anecdotario es fenomenal con respecto ya desde comienzo del siglo XX, obviamente hasta la actualidad, sobre cómo se construye un conocimiento en donde el tango es prostibulario y en realidad no es tan así. Bueno, siempre esta cuestión de revisar lo aprendido, porque es la única manera de poder construir o pensarnos de manera diferente. Por eso, como decía Gabriela, podemos o no estar de acuerdo con la postura de Ochi, pero yo creo que nos interpela desde varios lugares. Y mi idea hoy de compartir con ustedes era, bueno, esta cuestión del diálogo entre el texto de Richards, que ustedes están trabajando, un poco mi experiencia, un poco lo que acabamos de ver en el video. Así que lo que me gustaría es que, si no es mucho lío con los tiempos, pero que sea más como una charla, yo no, digamos, que no sea tanto una tipo conferencia o esas Sí, cosas así. sí, Paula, por supuesto. Y hoy Entonces, si tiene... justamente quedamos el texto de Foucault y hablamos de que el poder no es esencialista, no es algo que se posee. Nosotros en todas las clases lo que tratamos es que circule la palabra y que circule entre los docentes y entre los alumnos, para que también circule el poder de la palabra en la clase. Buenísimo, así que interrumpan cuando quieran, porque además esto de la virtualidad, por un lado, nos abre la posibilidad, que llamé la posibilidad del año pasado, de no solamente armar esta red en donde estamos produciendo con estas 400 investigadoras constantemente conciertos e intercambios, sino también poder asistir a congresos que mi situación económica no hubiese permitido que asista. Pero también me parece que cuesta a veces romper esta cosa de la pantalla, ¿no? No es lo mismo en una clase, por ejemplo, ese silencio. Yo en mis clases no tengo silencio. Así que cuando quieran interrumpir, abrir un micrófono o ese tipo de cosas, por favor, se los suplico que lo hagan, como para que se establezca el diálogo. Bueno, tomé algunos elementos del texto de Richard que me facilitó Gabriela como para charlar sobre eso, bueno, y interactuar, como les decía que era mi idea. Entonces voy a leer algunos párrafos. Ella plantea que las teorías feministas nos permiten comprender y a la vez transformar el sistema de imágenes, representaciones y símbolos que componen la lógica discursiva del pensamiento de la identidad social dominante. Hay que cuestionar la construcción discursiva desde los signos hombre y mujer. La ideología cultural pretende convertir lo masculino y lo femenino en signos de identidad fijos e invariables.
Y hay una frase que me marcó mucho cuando la leí, que dice, la biología es destino, ¿no? Tal vez para ustedes que están en edades que rondan los 20, 30 y pico de años, este tipo de cosas pueden llegar a ser más o menos interpeladoras para mi generación. Yo acabo de cumplir 50 años. Son cosas que tenemos que deconstruir, porque más allá de que, como les dije, estoy absolutamente de acuerdo con las teorías feministas y cada vez estoy construyendo más desde ese lugar, de forma colaborativa, horizontal, crítica, grupal, ¿no? Siempre la historia nos marca, digamos, mi educación como música en la Facultad de Artes o como música cuando empecé pequeña, mi educación formal, sistemática, obligatoria, los modelos sociales que se me inculcaron eran otros. Entonces, hay una cuestión de construir cerebros por las buenas o por las malas. Estoy hablando de mi persona, obviamente, no de imponer ideas. Pero a veces cuesta y uno tiene fallidos en una clase o en una publicación o en un texto que está construyendo, porque nos han marcado fuertemente. En mi caso, además, parte de mi educación fue durante el proceso militar, entonces la marca es doble. Y continuando con estos diálogos entre Ochi y Richard, una de las cosas que plantean es el feminismo latinoamericano desconfía del feminismo metropolitano académico, ¿no? Se opina que aquí se necesita más acción que discurso. Se parte del contexto y de la experiencia. Acá hay un punto en común entre el video ese que escuchamos al principio y estos capítulos que tienen que trabajar ustedes. Es decir, que las realidades son situadas. A mí ese término me gusta mucho, porque si algo tiene el capitalismo es que quiere generalizar un modo de vida, un modo de pensamiento, un modo de acción, universalizarnos a la fuerza, borrando las identidades que son regionales y que son muy fuertes, ¿no? Que yo creo que es interesante conocerlas y entendernos en esos contextos. ¿Qué significa ser latinoamericano? Por ejemplo, en la conferencia que se les comparte a ustedes, la segunda, que es más larga, Curiel se presenta como nacida en la República Dominicana, situada, atravesada por su raza, por su género, por su clase social. Y habla acerca de que en la República Dominicana fue el lugar al cual llegaron los españoles a generar uno de los genocidios más grandes que recuerda el mundo en Latinoamérica. Y ella dice que nosotros no podemos pensarnos desde un lugar diferente. Por eso me parece que en esta idea de que el feminismo latinoamericano desconfía del feminismo metropolitano, también es otro punto como para poder discutir, ¿no? Ponernos a pensar desde lugares que tal vez no nos habíamos pensado antes. Otro tema que me pareció interesante fue cuando se plantea que el feminismo sirve para revisar las bases epistemológicas del conocimiento y cuestionar el falso supuesto de la imparcialidad del saber que encubre arbitrariedades, prejuicios, exclusiones, tras la máscara filosófica de lo neutro. Muchas veces hemos escuchado que el conocimiento científico es neutro, ¿no? El concepto de sentido común, ¿no? Esto es por sentido común como si fuese algo natural, algo emparentado con, bueno, nacemos con ese sentido común, cuando en realidad son construcciones que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo ideológico, construcciones que se nos imponen. Paula, vos recordarás de cuando estuviste en la cátedra que nosotros vimos textos de Cassirer y de Kusch tratando esto que estás hablando. Entonces, bueno, en teoría ya lo tienen muy claro que no hay ninguna visión natural y que esta cuestión biologicista tampoco es natural y que tampoco es realmente así como lo plantea la ciencia o las corrientes biologicistas, ¿no? Sí, porque además, por eso digo, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando hablo acerca de lo universal y lo particular, que yo tengo a Kusch tatuado, ¿no? Soy absolutamente fanática de Kusch desde hace 30 años, que fue cuando empecé a leer sus publicaciones. La viuda de Kusch liberó todas sus obras hace unos 10 años, están en la red.
es una persona que, más allá de que ahora las corrientes decolonialistas están muy en boga, él estaba planteando esa idea del decolonialismo desde su universal situado y universal abstracto desde hace muchos años, desde la década del 70. Sí, Entonces, junto con Casalla, ¿no? claro, exactamente, junto con Con Casalla, que es Mario un Casalla. poco posterior. Me acuerdo que una vez Mónica, yo siendo alumna, o siendo ayudante, no me acuerdo, nos invitó a una charla que dio Casalla acá en La Plata y fui. Así Sí, que muy interesante. Bueno, y toda esta idea de cómo deconstruirnos, de cómo borrar este mandato instituido, me gustaría también ponerla en diálogo con, bueno, un poco más con mi campo, que es la musicología. Así que traje también algunas ideas de algunos escritores y escritoras eh, que se dedican, bueno, a la investigación en musicología y también en los campos de la música popular, así que les voy a también leer unas líneas. Soler Campos habla de que la historia de las mujeres se ha centrado fundamentalmente en hacer visible lo que se había ocultado durante años, dando voz a dicho silencio. Así también ha sido de suma importancia la atención dada a las manifestaciones que la cultura patriarcal ignoró y no reconsideró. Philip Tagg, que bueno, para los que nos dedicamos a la investigación en música popular es un referente indiscutible, junto con Viñuela Suárez, española, hablan de que el modo en que las músicas populares transmiten una idea de género, y esto está en relación con lo que dicen las chicas con el reggae, y que esta idea de género está directamente relacionada con los modelos sociales existentes fuertemente patriarcales, ¿no? Digamos, hay una relación fuerte en qué modelos también se están instaurando desde lo que se llama industria cultural, que ha existido siempre, más allá de que le hayan puesto nombre principalmente en la escuela de Frankfurt como concepto fuerte de la ideología occidental, ¿no? La relación entre la música y su contexto histórico es uno de los puntos claves del estudio de McClary, que también es una musicóloga referente de Estados Unidos porque empezó de alguna manera a plantear en los espacios de investigación musicológica más tradicionales esta idea de la revisión desde las corrientes feministas. Y ella lo que dice es que la idea tradicional, bueno, deconstruye la idea tradicional que define a la música como un lenguaje universal, trascendental y autónomo, proponiendo en cambio la consideración de esta como un discurso cultural que mantiene una relación de reciprocidad con el sistema social en el que se inscribe, ¿no? Eso también tiene relación con lo que planteaban las chicas en el comienzo, con esta idea de el concepto de sentido común, de lo que es naturalizado, de lo que ya damos como idea de verdad. Y obviamente el arte no se escapa de esto, también el arte es una construcción de nuestra sociedad y está atada a esos patrones de poder relacional heteronormados, ¿no? Tal vez seguramente si ya vienen trabajando estos temas no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, principalmente siempre a mí me gusta compartir las ideas de algunas personas que por lo menos lo pensaron antes que yo, o que me ayudaron a pensar este tipo de cosas. Yo a partir de todo esto y un poco a partir de mi experiencia, digamos, les cuento un poco, ya que decía Gabriela, presentarme un poco más, en realidad me gustaría presentarme desde esta idea de construcción de perspectiva de género, cómo fue mi vida desde la perspectiva de género, así hacemos terapia grupal un ratito. En el 90 ingresé a la facultad, éramos 3 mujeres y 75 hombres. Lo hablo en esta idea de binarismo porque las planillas de inscripción a las carreras todavía no están sistematizadas con otros tipos digamos, de categoría de inscripción. O a veces dice hombre, mujer, otro, o sexo masculino, femenino. Entonces, disculpen que hable desde binarismo, pero este es un trabajo que hice estadístico en la facultad y bueno, me tuve que basar en los datos que tenía. De esas 3 mujeres y 75 hombres, a los 4 años terminamos 3 mujeres recibiéndonos del primer título intermedio y después tuvieron que pasar 2 años más para que existan mujeres graduadas de la carrera de composición musical. Lo mismo pasó cuando empecé a estudiar guitarra. Yo pasé por varias carreras, más allá de mis titulaciones en el área de composición, porque siempre me interesó fagocitar todo lo posible de un marco institucional que me daba la posibilidad de estudiar con gente que me parecía muy interesante en forma gratuita, cosa que a veces perdemos la perspectiva de lo importante que es.
Y en mi caso, que estoy en contacto con muchas músicas de Latinoamérica, en donde la mayoría de los países tienen formación paga, arancelada para estudiar arte, a veces tomamos conciencia de las posibilidades increíbles que tenemos, más allá de todas las falencias que le podemos encontrar al sistema, ¿sí? Pero todavía Argentina sigue siendo un lugar que nos presta posibilidades en ese sentido. Cuando empecé a estudiar guitarra era la única mujer en mi corte. Estoy hablando del año 95. Después, en el año 2007, me presento a un concurso en la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino de La Plata, en la Orquesta Estable, un concurso de obras sinfónicas, se estrena mi obra y empiezo a indagar, y es la primera obra estrenada de mujeres en ese teatro que tenía más de 50 años de historia. No es un dato menor, ¿no? Porque si relacionamos el hecho de que la ciudad de La Plata tiene una orquesta de tenía una orquesta de cámara municipal, porque la cerró el intendente Garro en el momento en que asumió, pero también tenía el Teatro Argentino de La Plata, y las obras de las mujeres son casi inexistentes en los repertorios de esas orquestas, podemos entender por qué se inscriben 3 mujeres a estudiar composición en esos momentos. El problema es que eso que yo viví en los comienzos de los 90 se sigue replicando. Digamos, las personas que están en este momento cursando esta materia, que son del Departamento de Música, observarán que hay una gran diferencia de ingresantes y egresades según carreras. Y a eso me dediqué, es un poco también otra de las cosas que quería compartirles hoy, en un trabajo de investigación que realicé el año pasado, que fue hacer el análisis de ingresantes y egresades por carreras de la Facultad de Artes desde el 2008 hasta la actualidad. Brevemente les comento que nuestro departamento, el de música, tiene más o menos un 70% de ingresantes hombres y un 30% de ingresantes mujeres. Pero si lo observamos por carreras, lo voy a hacer rápido, pero encontramos que, por ejemplo, en la carrera de composición encontramos un promedio de entre 17 y 20% de mujeres que se anotan, en dirección coral alrededor de un 50%, en educación también alrededor de un 50%, en guitarra están en un 7%, 8%, 6%, depende del año, en música popular alrededor de un 30%, en dirección orquestal alrededor de un 20% y en piano alrededor de un 40-50%. Lo paso en limpio. Carreras como educación musical, piano y dirección coral son carreras que tienen muchas mujeres ingresantes. Carreras como composición, dirección orquestal, guitarra y música popular tienen un porcentaje mucho menor de mujeres ingresantes. Eso es el paralelismo con lo que sucede en los ambientes laborales de la actualidad en nuestro país, y puedo decir en Latinoamérica, porque gracias a esta red, este trabajo se ha replicado en otros países, en donde los números son más o menos semejantes. Ustedes piensen que la ley de cupo, yo no sé si sabían que hace 3 años se promulgó la ley de cupo, que fue comenzada por una colega mía, amiga, investigadora, que se llama Mercedes Lisca, que es una ley que luego de hacer muchos años de investigación propone que el 30% de las mujeres, como mínimo, digamos, asegurar el 30%. Cuando yo pido por ley que aseguremos el 30% de acceso de las mujeres a los escenarios, es porque ni eso se estaba realizando hasta ese momento. Ni un 30% de las mujeres accedían a los escenarios. Y además, si lo vemos desde el punto de vista histórico, siempre las mujeres puedan o no estudiar música como salida laboral, qué sé yo, ustedes habrán visto tal vez en películas o charlado con abuelas, estudiar piano estaba bien visto, cantar estaba bien visto, digamos, eran cosas que se fomentaban en los estudios artísticos de las mujeres. Ahora, la dirección orquestal está casi invisibilizada, más allá de que hay mujeres que dirigen orquestas, pero se las desconoce. Por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, volviendo a lo local, ¿no? Porque a veces en lo global nos perdemos un poco. En la Ciudad de La Plata, en la Orquesta de Cámara Municipal y en el Teatro Argentino de La Plata, solamente una mujer dirigió en todos los periodos que yo pude rastrear, que fueron muchos, digamos. Entonces hablamos de una mujer en 50 años de historia de un organismo y una mujer en 70 años de historia de otro organismo.
Por esas razones sucede que aún en nuestra facultad, que tiene ingreso libre no arancelado a todas las carreras, a muchas mujeres se les dificulta imaginarse en roles laborales porque no observan que haya mujeres en esos roles laborales. Y además es algo que se viene replicando, como digo yo, a lo largo de toda nuestra historia. Ustedes piensen y díganme cuántas mujeres cantantes pueden mencionar ahora, y después cuántas mujeres bateristas, cuántas mujeres bajistas, ¿sí? Cuántas mujeres que toquen teclado, cuántas mujeres que toquen guitarra eléctrica, y ya nada más que con el conocimiento cercano que tienen ustedes de la música que consumen, van a darse cuenta de que estas estadísticas de las que les estoy hablando tienen un peso propio en la realidad. Es decir, que aún en el siglo XXI las mujeres siguen pensándose más cercanas a poder cantar, a poder educar, ¿no? Porque también la carrera de educación tiene muchas ingresantes, a poder tocar el piano, que a poder dirigir o a poder componer. Entonces, a mí me parece interesante que estas cosas se conozcan, se difundan, se discutan, no para que de golpe todo el mundo tenga que dirigir orquestas, sino que a mí como docente, siempre yo tengo más años de vida como docente que de vida sin dar clases. Empecé a dar clases en 1989, hace un tiempito. Entonces, bueno, mi cabeza funciona así, la verdad, más allá de que me dedico a cantar y a componer y a investigar, mi cabeza es una cabeza docente. Y siempre pienso en las nuevas generaciones que ingresan, hasta qué punto son libres de poder elegir. Siempre me interesó pensar eso, hasta qué punto tienen esa posibilidad de libertad de elección, y hasta qué punto se las estamos brindando, ¿no? Hago mea culpa con respecto a veces a los repertorios que se usan en las clases, en las materias, a las músicas a las cuales nosotros los acercamos desde la cátedra. Así que yo no tengo ni idea cuánto tiempo tengo, porque soy de hablar mucho. Ustedes me avisan, o si hay preguntas y todo ese tipo de cosas. Está bueno también, ahí nos gustaría contrastar, Paula, porque es súper interesante y creo que nos quedaríamos hasta las 4 hablando de todo esto, pero contrastar también con Lara Sade, para ver también ahí qué pasa con la atención con cine, y si querés también después podemos volver a las preguntas Sí. Y ya más cuando diálogo. quiera. Está bien, me parece fantástico. ¿Sí? Así vamos dialogando un poco. Hizo muy monólogo todo. No, está buenísimo, está buenísimo. Lara es profesora en artes audiovisuales, oriunda de Bariloche, guionista, escritora en teatro, y es integrante, que también por eso la convocatoria, de la colectiva audiovisual feminista de La Plata, que bueno, tiene que ver con la militancia y con la producción conceptual y política, más allá de la carrera de Lara, digamos, que también va por el lado de la escritura, como magíster en escritura creativa de la UNTREF. Resumo tu currículum, Lara, para darte la palabra y ver qué te gustaría compartir con nosotros desde el audiovisual. Bueno, gracias Marcos y a la cátedra por la invitación. Un poco lo que pensaba es compartir desde este lugar de integrante de la colectiva audiovisual feminista, porque bueno, vinculando con las cosas que contaba Paula en relación a la música, nosotras desde la colectiva por ahí nos hacemos las mismas preguntas o analizamos cosas muy similares, pero en términos del audiovisual. Y bueno, también vinculando con el texto de Richard sobre feminismos, me parecía interesante porque el texto en algunos momentos habla sobre esto de las representaciones que se hacen de lo femenino y de cómo es importante, algo así como mantener la mirada atenta a que no sea una única representación, o que no se convierta en una mirada medio totalizante de qué es lo femenino solamente por contraponerla con lo masculino u opresivo. Y bueno, esa es como una de las cosas que desde quienes formamos parte de la colectiva muchas veces discutimos o charlamos o vamos generando distintos espacios para conversar desde qué pasa con las representaciones en las producciones audiovisuales y la perspectiva de género. La placa, que nunca es algo sencillo. Yo también soy adscripta en -2 y ahí es un tema que a veces tocamos según los proyectos de los estudiantes. Y bueno, como que lo discutimos bastante entre mis compañeros de la colectiva porque
no es que hay una manera correcta de, en cierto proyecto artístico, manifestar la perspectiva de género para que, no sé, la producción no tenga un sesgo machista o no se estén reproduciendo cuestiones así hegemónicas y patriarcales. Más bien creo que tiene que ver con darse el lugar para pensar en esas producciones. Eso también un poco rescato del texto que habla de esta supuesta como oposición entre teoría y práctica, o que a veces sucede, y que yo también lo he notado, como cierta desconfianza a veces a la teoría desde sectores más populares, justamente porque es teoría que no está situada, pero creo que a veces tenemos como cierta idea de qué es la teoría y como algo muy alejado, y en realidad ya el hecho de poner algunos términos en discusión y permitir que aparezcan como pluralidad de voces, ya es de alguna manera, no digo hacer teoría, pero es como conceptualizar o dar un marco a las acciones que hacemos. No sé si estoy siendo como muy ambigua por ahí. Pero bueno, después en la colectiva nos organizamos, o sea, también pensamos que este tema de cómo el feminismo o el transfeminismo atraviesa lo audiovisual, bueno, que no tiene que ver solamente con las representaciones, digamos, en pantalla o en las producciones audiovisuales, o sea, no tiene que ver solo con lo que aparece en esos textos, sino también como en los modos de producción, un poco vinculando a lo que decía Paula de la cantidad de mujeres o disidencias sexuales que acceden a roles de trabajo y en distintos cargos también. Eso es como otra de las patas fundamentales de la colectiva, de intentar, bueno, que se sancione la ley de cupo laboral en audiovisual, para que en un futuro no sea necesario que haya ley de cupo, ¿no? O sea, digo que la ley es como para tratar de equilibrar un contexto que es desigual, pero que ojalá que no sea una necesidad que las productoras estén obligadas a completar un cupo, ¿no? Pero bueno, como la situación en este momento es así, como recién en el chat creo que pasaron una nota, también si entran en la página de SICA, hay publicaciones, en la parte de publicaciones, creo que la última es del 2019, pero analizan en el cine nacional y en la publicidad, hay como todas estadísticas de cada área, la cantidad de trabajadores que tuvo, y hay toda una primera parte que no tiene que ver con género y una segunda parte que sí, y ahí se ve como área por área, puesto por puesto, los números, obviamente siempre en trabajos registrados, o sea, en publicidades y largometrajes hechos, digamos, en blanco. Pero se puede ver esto de que en muchos casos quienes están a cargo de equipos de trabajo no son mujeres, otras identidades casi ni aparecen, y bueno, eso es algo que es como muy importante revertir Sí, claro, porque sabes que sí. hace 2 años yo hice algunas entrevistas a la colectiva, justamente a esa y a otras, y uno de los problemas más importantes que me comentaban era ese, que en una película a nadie se le ocurría contratar a una mujer para hacer iluminación, por ejemplo. Lo que tenía que ver muy primitivamente, ¿no? Con levantar luces o armar toda esa cuestión, les parecía que solo podía ser un hombre, que una mujer no podía hacerlo. Si bien, como vamos a ver en algunos ejemplos que puso una de las adscriptas, Victoria, que el peso de las luces en este momento no es como hace 20 años en el teatro, que eran tachos muy pesados, que tenías que tener fuerza, por esa cuestión de que el hombre tiene más fuerza que la mujer biológicamente, ¿no? Y demás. Era muy difícil para una mujer que quería cumplir ese rol que sea llamada, ¿no? En el cine. Sí, por ahí lo que yo noto es que, digo, quizás ya no está o no está tan presente ese prejuicio biologicista, pero sí a la hora de armar equipos técnicos y más que nada para trabajos remunerados, pesa mucho como que la persona ya tenga experiencia en un cargo. Y eso es otra manera de limitar el acceso, porque entonces siempre se convocan a las mismas personas y en general esos suelen ser varones cis. Y digo, porque hasta lo había hablado hace poco con un amigo que yo voy a trabajar en su corto, y yo le dije, ¿qué pasa con el cupo? Me dice, no, pero yo no soy de esos que piensan
que las mujeres no, porque son quilomberas. Yo no tengo problema con que haya mujeres, solo que no me pongo a pensarlo y a buscarlas. Es como, y bueno, es necesario que haya acción, es como una comparación muy burda, como con el antirracismo, o sea, no basta con que yo no soy racista, tenés que hacer algo para modificar la situación actual. Y eso Tengo es un donde amigo todavía está negro. faltando. Sí. Digo, como que no alcanza con que, bueno, ideológicamente vos no estás en contra de la discriminación por género. Bueno, está todo bien, pero desde las acciones, e incluso desde los lugares chicos, productores independientes, digo, equipos de trabajo de acá, está bueno, no sé, que sean cosas que se empiecen a preguntar. Eh, y además que eventualmente después, si llaman a mujeres, a otras identidades, que el set sea un lugar seguro para eso, ¿no? Que no hayan chistes, comentarios, que también los hemos vivido, creo que casi todas que hemos estado en trabajos. Nada, que son incómodos y que terminas hablando con compañeras como, no, claro, es que yo tengo que poner un límite a eso. Y es como un bajón, ¿no? Como que tiene que venir de nosotras tener que poner ese límite. Pero bueno, como que todavía falta bastante, pero sin duda que agruparse ayuda muchísimo para pensar estrategias desde lo verbal y también desde la práctica, en mayor o menor medida. En la colectiva nos compartimos un montón cuando aparecen talleres, este tipo de cosas que para fomentar la profesionalización, que a veces la facultad digo, tiene como sus fortalezas en algunos puntos, pero por ahí hay cosas más técnicas, en algunos puntos débiles, y como donde podemos como compensar, compartiendo esas oportunidades de formación lo hacemos. Nada, todo en pos de lograr algo más igualitario en cuanto al acceso de otros géneros que no sean varones cis. No sé, ¿qué más? Bueno, vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta, ¿les Abramos a la parece? conversación que decía Paula ahí de establecer ahí un diálogo con el chat y con las preguntas que haya. Y entre Paula y Lara también, me parece como a ver qué pasa ahí en esos vínculos, ¿no? En esos campos disciplinares, ¿no? Si se registran estas situaciones parecidas, si hay más diferencias, ¿no? Esto que estaban intentando ahí contrastar, que a veces nos cuesta mucho cruzar la música y el cine, parece que son dos mundos distintos, aunque compartimos la misma facultad y el mismo espacio, ¿no? Por ahí un punto interesante que tocaron las dos es la cuestión de la legalidad, ¿no? Cómo hay que hacer toda una movida para, para que se produzca una ley, que haya un cupo de mujeres, y cuando en realidad, si bien ese es un paso importante, por ahí no es la solución, ¿no? Porque vemos cómo en las mallas de poder y en las redes de poder, ¿no? Cómo circulan esos poderes y cómo la ley, si, por más que sancione, por más que sea normativa, si no hay un cambio profundo, cultural, en los micromachismos cotidianos, en el poder, en las pequeñas islas de poder que creamos a diario, eso no se va a modificar, ¿no? Sí, yo creo que igualmente las leyes sirven para visibilizar. Yo no tengo ni idea si la mayoría de la gente sabía que ni siquiera un 30% de las mujeres, con la cantidad de mujeres que hacemos música, no accedíamos a un escenario, por ejemplo. Digamos, es como cuando apareció la ley de cupo en política. Yo creo que la ideal es que esas leyes en algún momento queden caducas, perimidas. ¿Puedo Pero decir algo? Me gustaría decir algo con respecto a la paridad de géneros en la política, porque hace poco en Chile hubo un plebiscito donde hubo mucha representación de la parte de la gente que no está siempre en política, y eso me parece bastante bueno, y un porcentaje 50 y 50, 50% de mujeres, 50% de hombres. Pasó ahora que el cupo en mujeres superó al 50%, creo que un 70, 65%, pero la ley establece que tiene que ser 50 y 50. ¿Y qué pasó? Que un porcentaje no menor de mujeres tuvieron que ceder el puesto a hombres.
y a hombres que no tenían mayor voto que ellas. Entonces se produce como un problema democrático ahí, porque si yo voté por alguien que ganó esa elección y tuvo mayor voto, tiene que ceder el voto a una persona que tuvo menor voto y más encima por género, no por democracia. Claro, acá creo que las leyes, en este caso de cupo, no sé si para músicas o audiovisual, el que se trata de impulsar, entiendo que dicen como al menos un cupo de tal porcentaje, ¿no? Y como algo que está pensado para revertir esta situación que es de un acceso desigual a partir de la diferencia de géneros. O sea, creo que eso no podría suceder, pero sí es lo que pasa cuando empieza a ser reglamentado. O sea, es como que es triste sentir la necesidad de una ley de cupo, en el fondo. Me parece que es como algo provisorio. Son escalones. Son escalones y son escalones sólidos que permiten justamente visibilizar, abrir puertas y cambiar pensamientos. Así que está muy bueno. Pero sí, como el cambio es cultural, los procesos culturales sabemos que son más largos que los múltiples cambios que podemos hacer individualmente, ¿no? O sea, nosotros podemos ver un panorama más amplio, un cruce posible, ¿no? Podemos prever a veces sí, pero la dinámica cultural lleva tiempo, pero llega, porque para ahí, como ejemplo, tenemos al país vecino. Sí, si bien, aunque no sea lograr el cambio, por lo menos plantearlo, que es importante, ¿no? Esto de visibilizar y de replantear lo que pensamos. Florencia, y lo que hacemos. Igual, Sí, no, yo... perdón. ¿Qué? El cupo de mujeres no es para la lista. No sé, la lista de candidatos no tiene que tener cierta cantidad de mujeres. Creo que es así como Sí, funciona acá. ¿O no? sí, en política, para la lista hay un cupo de mujeres que no es el 50%, y que en realidad lo que se hace es cubrir con alguien que sea, digamos, que responda al referente. Es muy difícil en Argentina que haya realmente una mujer que ocupe ese lugar que no sea por el cupo, ¿no? Por cumplir con el cupo. Y que sea una dirigente con base sólida en lo popular y en lo referente política. Entonces, al final sigue habiendo un cupo, pero se burla de otra manera esa representatividad, ¿no? Por eso digo que más allá de que la ley no es la solución, si bien puede ser un primer escalón para una larga escalera, es importante cómo nos manejamos y esa gran malla de poder que existe actualmente en la sociedad, en la que el poder lo tiene el hombre, lo sigue teniendo. Por eso, en estos últimos años hubo tanta explosión de movimientos y colectivas feministas. Florencia. Perdón, quería agregar una pequeña cosita porque es interesante este intercambio que puso Ignacio desde Chile. Bueno, en las dos redes en donde estoy yo son dos redes políticas, más allá de artísticas y de investigación. Y siempre estamos muy atentas a lo que va pasando en nuestros diferentes países. Y cuando nos contaban esto de Chile, lo que tenemos que pensar es que hace 15 años era impensable que en Chile pase eso, ¿no? Y la ley de cupo en la Argentina es de los 90, es decir, que es una ley que ya tendría que revisarse, estoy hablando de política. Y como planteaba recién Graciela, bueno, son escalones, son pasos. Me viene a la mente, para los que no son músicos, tal vez no conocen a Atahualpa Yupanqui, referente del folclore argentino. Estuvo casado con Nenet, que era su nombre, digamos, como apodo, su nombre era, lo macheteo porque no me lo acuerdo entero, porque era largo, pero Antonieta Pauline Pepit Fitzpatrick, hija de canadiense, excelente compositora, increíble pianista, y tuvo que firmar con seudónimos hace 50 años como Pablo del Cerro.
porque no podía firmar como coautora con nombre de mujer. Y muchas de las obras de Yupanqui son coautoría con ella. Eso actualmente nos puede llegar a parecer una especie de horror y locura, pero hace 50 años no podía ir a Sadaik a firmar con nombre de mujer. Entonces, tal vez cuando vemos estas peleas y que nos generan ansiedad, es decir, bueno, hay que cambiar todo, y lo vemos en un proceso histórico, damos un paso atrás, es muchísimo lo que hemos avanzado. Queda mucho por recorrer, pero yo trato de ser como optimista, porque estamos en este espacio de una universidad pública que tiene hace 5 o 6 años una oficina de violencia de género. No existía cuando yo estudiaba, y ahora está. Y se los está dando el Estado como posibilidad y una cátedra que disfrutamos estas cosas. Entonces, yo siempre trato como de ver en las cosas que avanzamos, además de tener conciencia de lo que falta como camino. Perdón, Florencia, que te tocaba a vos, ya no hablo más. Está bien. Bueno, yo celebro este espacio, la verdad que me parece muy importante. Pienso también en un poco lo que habla del texto de Nelly Richard, de como la importancia de llevar a los textos, digamos, o sea, quiero decir, el hecho de tener esta charla, todo esto que estamos hablando no es lo mismo que esté en la facultad, que esté en un espacio al que vamos porque lo decidimos, porque lo militamos, quienes estamos de acuerdo, ¿no? Respecto a esto de la ley de cupo, cuando fue el segundo Congreso de Música Popular, con unos compañeros participamos con una investigación que habíamos empezado en una cátedra sobre los roles de género en el mainstream, y particularmente nos enfocamos en la cumbia, y justo coincidimos con otra charla que era de la INAMU y hablaba de la ley de cupo, y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué se plantea el 30%? Y nos contaban que cuando se planteó ese número tenía que ver con la cantidad de personas que estaban registradas en la INAMU. Entonces, ahí surgía también preguntarse, bueno, ¿por qué las mujeres y disidencias no están registradas si sabemos que hay muchas más que se dedican a eso y no se registran? Y ahí hay un montón de cosas que están de fondo, ¿no? Como esto que hablaba Paula del tema de las referentas y demás, y también las experiencias, porque yo, por ejemplo, entré a la facultad cuando salí de la secundaria, yo toco la guitarra, y la verdad que no quiero caer en lo anecdótico, pero no puedo creer la cantidad de veces que hice grupo y que querían que cante y no que toque la guitarra. Y que la guitarra la agarraban los varones, y que en todo nuestro grupo, todas nuestras compañeras, lo que teníamos que hacer era o cantar, que yo además que no quería cantar, porque además no es algo de que me dedico, no es algo que va muy bien que digamos, entonces no quería hacerlo. Si no era cantar, era, bueno, tocar los pequeños instrumentos, la pandereta, el shaker, y como tener que estar todo el tiempo peleando ese lugar de agarrar la guitarra y estar tocando la armonía de fondo, y que la melodía se la discuten los varones. Perdón, acá en el chat dijeron que la flauta traversa sí era como un instrumento que tocaban las mujeres en los grupos. Hasta ahí te dejaban, la guitarra no. Totalmente. O sea, todo lo que tenga que ver también con estos paradigmas también que están hechos, ¿no? Como de lo delicado, ¿viste? Todos esos instrumentos pequeños, sutiles, iban para las mujeres. Y otra de las cosas que también hablábamos en la investigación, que en realidad no era esto, sino era el tema del rol de la mujer en el canto. En la cumbia, específicamente, lo que habíamos visto era que el lugar que tenía la mujer, que podía tener en la cumbia, era cantando. Y la diferenciación que había entre el canto de una mujer y de un hombre. O sea, también hablo en términos binarios por la investigación y los datos que habíamos recopilado. Pero también cómo está impuesto, qué es lo que se exige, las diferencias de exigencias que hay a la hora de que cante una mujer o un hombre, digamos, ¿no? Si pensamos en las mujeres que están en la cumbia, cantan, tienen un nivel como vocal, de amplio registro y de manejo de su voz, que no tienen ni comparación, pero, o sea, quiero decir, no sé si me entiendes lo que quiero decir, porque no estoy tratando de menospreciar los distintos niveles. Lo que quiero decir es qué fuerte que es el trabajo que tiene que hacer para llegar, que tiene que realmente tener un estudio, cantar como canta Karina, por ejemplo. Entonces la pregunta ¿es necesario que una mujer tenga un estudio y que tenga un manejo de su voz como tiene, por ejemplo, Karina o Ángela Leiva hoy en día para poder llegar al campo de la cumbia? ¿Me entendés?
es como los requisitos son mucho más amplios. O sea, no más amplios, más exigentes. Entonces, todas esas cosas hacen a lo que termina pasando. Y también pensaba respecto de, bueno, por eso también pensábamos la importancia de hacer la investigación y quisimos llevarla porque creemos que es re importante el hecho de poder tratar de generar como documentos o cosas académicas y que pueden estar planteados desde las cátedras. Después también otra cosa de la facultad que pienso que a veces pasa es esto, bueno, yo que estudio música popular, esta anécdota de Atahualpa Yupanqui y todo, la sabían, la hemos hablado en la facultad, pero muchas veces pasa de esto de que todos los ejemplos son de varones, y después cuando nos preguntamos, y bueno, ¿y las mujeres en este género? Como que la respuesta es, no, sí, había, lo que pasa es que, bueno, por el contexto no se investigaba y entonces como que no tenía posibilidad, y es como, bueno, también está bueno la posibilidad de llevar a cabo esa investigación y poder poner esos nombres y poner esos ejemplos y visibilizar esas músicas que existieron y que entendemos que por el contexto no fueron visibilizadas, pero que bueno, podemos hacerlo, ¿no? Bueno, eso. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o alguno puede hacer una relación más íntima entre estos relatos de experiencia y el texto? Perdón, quiero decir una cosa, porque acá un compañero puso si Rodrigo Tapari canta a nivel medio pelo a Agostini y a Ariel Pucheta. Yo no estoy diciendo que los hombres en la cumbia cantan medio pelo. Lo que yo estoy diciendo es que las mujeres en la cumbia no tienen posibilidad de cantar de una manera que no sea la excelencia vocal, y no es que no haya hombres que podrían ser la excelencia vocal, entre miles de comillas, sino que existen y tienen la posibilidad de estar ahí. Y las mujeres no tienen la posibilidad de estar si no cantan en un nivel Ángela Leiva. Eso solo. Sí, ahí Florencia dice, son distintos niveles de exigencia, ¿no? También comentan otros compañeros esta desigualdad. También Paula y Lara, si quieren también meterse acá en este cierre, ¿no? Bueno, a mí me surge en la música como se nos construye como objeto, ¿no? Cuando Gabriela me dice voy a armar el flyer y puse esas dos fotos mías, una en donde estoy absolutamente tuneada para una gira que hice con mi grupo por Japón hace unos años, y en otra que estoy en una conferencia y van a pensar que tengo un pequeño problemita de personalidad. En realidad hay una cuestión que tiene que ver con lo laboral, en donde, bueno, yo me constituí, digamos, para lo que soy yo, las personas que han ido a mis clases saben que ese tipo de maquillaje y sombrero jamás lo usaría en mi vida normal, pero también en su momento era una posibilidad laboral interesantísima, que era muy raro que se dé a gente que no estamos dentro del mercado comercial de capital, con respecto al tango estoy hablando. Entonces preferí pelear repertorio y disfrazarme. Por suerte esos videos ya no circulan tanto en las redes, porque no eran bochornosos, fue un excelente producto el que creamos como grupo, pero no es a lo que me dedico habitualmente. Pero bueno, me surge la idea, bueno, esa, es un pequeño tema. Es algo que hice absolutamente consciente. El problema es cuando a veces no hay posibilidad de elección, cuando a veces que yo tengo una amiga bandoneonista que le dicen que tiene que tocar con pollera. El bandoneón. O un poco lo que decía Florencia, a veces no es solamente que tengas buena técnica vocal, sino cómo es tu contextura física, cómo es tu cuerpo, cómo son tus formas, que no tienen que ver directamente con el cantar o con tocar un instrumento. Perdón, Paula, que Sí. justamente por eso que estás diciendo, tengo entendido que no creo que sea mito urbano, que eso le pasó a María Marta Serralima, que para los que no la conozcan es una cantante de hace unos años que tenía sobrepeso. Y aparentemente, antes de presentarla, María Marta Serralima llegó a ser conocida sin ser vista.
una vez que, porque la tipa la rompía cantando, pero primero colocaron los discos y una vez que ya tenía nombre, ahí la muestran en público, justamente para evitar el choque visual, mientras hago comillas con mis dedos. Nada más de eso. Gracias. Sí, absolutamente, digamos, esas cosas que capaz que, el problema es cuando eso se naturaliza, cuando uno ve una persona en la televisión, pero no es solamente con la parte artística, pero bueno, nos estamos metiendo en eso, pero digo, cuando la mujer tiene que todavía cosificarse, ¿no? Como cuando nos cosifican de esas maneras, es muy difícil, no solamente tener que pelearla desde el campo laboral artístico con tu técnica, con tus propuestas, con tus ideas, sino además con cómo tenés que verte. Y yo creo que todavía en ese campo hay que seguir trabajando mucho, porque todavía sí son batallas que nos están costando muchísimo pelear, ¿no? Y creo que más que nada cuando no es una elección, digo, de repente si hay alguien que quiere ir o que participa, que es una figura pública en la música, en el cine, y que quiere adquirir esos rasgos físicos que por ahí corresponden a lo que es hegemónicamente lindo, y digo, quizás ahí no hay problema, el tema es cuando es una imposición más bien, o algo que genera exclusión. En cine creo que eso pasa mucho para quienes están delante de cámara. Y ahí creo que también tiene que ver con quienes están detrás de cámara y tienen la posibilidad de elegir cómo son los personajes que ponen en escena, poder un poco romper con eso. Y más que nada, y volviendo al cierre del capítulo del texto de Nelly Richard, con esta idea de que haya como multiplicidad de representaciones de identidades de género, y que no vaya todo apuntado a generar o reproducir estereotipos. También porque creo que esas representaciones y en el cine, que trabaja mucho con lo emocional, terminan siendo muchas veces referentes para el público. Y en ese sentido creo que está bueno cuando son múltiples, cuando no hay como una sola manera de ser mujer, no binaria, lesbiana, hombre, porque también me parece que las representaciones de las masculinidades son como todo un tema. Y en ese sentido creo que está bueno como tanto a la hora de mirar y consumir productos audiovisuales, intentar que eso sea como lo más variado y amplio posible, y a la hora de producir, poder pensar ese aspecto, que no sea algo así como natural, bueno, es lo que se me ocurrió, este personaje es así, porque cada cosa que uno produce está contando otra cosa, es como un signo de otra cosa. Sí, ahora a partir de lo que comentabas, Lara, me vino a la mente el capítulo, creo que es el primero del texto de Richard, que lo tienen ustedes, pero que no sé si lo trabajan directamente, que habla sobre un congreso de literatura que se hace al final del pinochetismo en Chile, y un poco cómo se empiezan a dar discusiones a veces sobre qué significa la escritura femenina, qué significa lo femenino, ¿no? Tomando lo femenino como una exoticidad. A veces yo he hecho ejercicios con mis alumnas diciendo, bueno, ¿cómo definís si estamos en una idea binaria de sociedad, cómo se define al hombre, cómo se define la mujer? Y se caen en los mismos estereotipos aún con alumnas que están pensando de una manera diferente, o que he tenido debates sobre lo que es la pansexualidad, sobre la bisexualidad, personas que ya piden que se la llame con otro nombre, aún en la adolescencia. Y estamos normados de esa manera, normades de esa manera. Y la investigación sobre las mujeres no es la investigación desde perspectiva de género. Yo creo que eso también es un tema como para considerar. Digamos, hablar acerca de ciertas problemáticas, de cierta biografía, cierta vida de alguien, qué sé yo, por ejemplo, Eladia Blas, que es compositora de tango, que falleció hace algunos años, además de ser mujer y de dedicarse a componer, era lesbiana, un horror en el tango, un horror, digamos. Pero bueno, muchas personas han escrito sobre su obra, pero no hay muchas biografías sobre su obra, sobre ella, digamos, porque se tienen que meter en un terreno en donde en el tango todavía se está peleando, más allá de que hay muchos grupos de mujeres, nuevo repertorio, ¿no? Yo siempre veo la parte del vaso medio lleno.
pero pensar las producciones artísticas desde perspectiva de género, más allá de pensarlas desde lo femenino de la producción sobre una mujer, ¿no? Es decir, politizar ese tipo de pensamiento en este marco, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con las producciones artísticas, por lo menos en mi caso particular, mis producciones artísticas hace mucho tiempo que no las puedo escindir de la política, ¿no? De la política ya sea en derechos humanos o con la política desde el feminismo. Pero eso es absolutamente personal. Y también, como decía Lara, acá no se trata de decir si una persona se viste para cierto evento, le gusta cuidarse, está mal. Tampoco podemos caer en el dedo acusador de prohibir todo lo que podría llegar a ser normado, porque hay gente que siente mucho disfrute en ese tipo de, ¿cómo se llama?, de representarse a sí misma, ¿no? O a sí misma. Yo creo que el problema también tiene que ver cuando son modelos impuestos. Y yo creo que por suerte de a poquito esas cosas se van discutiendo. Bien. Sin hablar, ¿puedo agregar algo chiquito? ¿Sí? No, que yo pensaba en esto, también en cómo, en los contenidos, en las materias, en la facultad, cómo entra la inclusión, la equidad. eh, y por ejemplo, me acordaba de una clase de cine, yo estudio cine, donde estábamos viendo la Nouvelle Vague, eso, como el cine político de la Nouvelle Vague, y se nombraba como un montón de directores, eran como 10, y eran todos varones, y bueno, justo estaba hablando de cine político de Francia, de la Nouvelle Vague, y dijimos, bueno, está bien, es verdad que justo encima el día anterior había fallecido, esto fue en 2019, y fue como, estaría bueno también mencionarla, porque, o sea, hacía cine político en la Nouvelle Vague, en Francia, en esos años, y hay 10 directores varones, o sea, había algunos que no eran tan conocidos, y, y bueno, la respuesta del profesor fue que ahora estábamos viendo esto porque la semana siguiente iba a haber una semana de la mujer en el cine. Entonces, como que esa respuesta fue como, bueno, está buenísimo como poder visibilizar y hacer una semana específica donde solo veamos esto, a un montón de personas invisibilizadas, pero ¿por qué no poderlo mencionar en una clase? Como nada, justamente estábamos viendo eso y a quienes verdad entraba perfectamente lo que estábamos viendo. Y fue como eso, un diálogo medio tenso porque le queríamos expresar esto con la compañera sin desmerecer la clase que había preparado y como que no se comprendía del todo. Pero bueno, eso me parece importante, como esos diálogos que pueden empezar a aparecer más en términos de la equidad, más allá de seguir haciendo hincapié en que falta un montón y que obviamente hay que hacer hincapié también en todas las cuestiones invisibilizadas, como esa cosa de ponerlo solo en una semana y después seguimos. Nada, eso. Sí, que eso también pasa a nivel distribución, digo, festivales de cine y la mujer, que uno dice, bueno, está buenísimo ahora. Si yo hago una peli, no quiero que, no sé, que la marquen aparte porque es hecha por una mujer, una manera de decir, forma parte del corpus cultural general. Eh, Como que hay algo, o el capítulo de Nelly que creo que se centra un poco más puntualmente en literatura, pero lo mismo, ¿no? Como cuando el mercado editorial dice literatura de mujeres o para mujeres, como si hubiera algo particular que las diferencia. Es como todo un, no sé, un largo tema de discusión. Esto me recuerda también a cuando hablaba de centro y periferia y esta cosa de que el arte latinoamericano tenía que reflejar el sentimiento latinoamericano y bueno, desde la mujer, ¿por qué tendríamos que sí o sí hacer una obra reflejando eso? Porque ya el hecho de poder estar presentes y estar ahí también es como una postura política, ¿no? Y también la posibilidad de poder estar haciendo y dando el discurso de lo que querramos y no siempre tener que estar también representando, o sea, me expresé mal, me parece, no sé si entiendo lo que quería decir, pero bueno, como que el hecho de estar también es sumamente importante, más allá de la postura y el discurso, de representar el discurso. Está silenciada. Muteada, Gaby. Perdón, estaba diciendo de Florencia Domínguez, puso en el chat que estos ejemplos de cine seguían siendo lo otro, lo diferenciado.
esta cuestión de la otredad, que se trabaja también en el texto. Florencia, ¿tenés audio? ¿Nos podés explicar un poco más esa acotación tan bien situada que hiciste? Bueno, parece que no, que no está. Entonces, les propongo seguir... Tengo ruido de fondo, bueno. Les propongo seguir charlando, pero ya con el power del texto, ¿no? Vamos a ir tocando los puntos específicos y a los ejemplos que trajeron las adscriptas. Hoy vamos a ver estos conceptos: dispositivo de poder saber, poder y resistencias, biopolítica y anatomopolítica, crítica y teoría feministas, cuerpo, experiencia y discurso. Seguimos, Mariana. Bueno, dentro del programa serían estos dos puntos, el B y el D de la unidad 2. Presentamos a la autora porque es el primer texto que damos este año de Nelly Richard. Hay otro texto que es muy, muy interesante y que los que quieran se los podemos dar como complementario, en el que ella habla de las esferas de poder mundiales en ese momento y cuál es la diferencia de hablar desde Latinoamérica o de Latinoamérica. Cómo el centro habla de nosotros y teoriza sobre nosotros sin la experiencia, que retoma un poco en este texto que vemos hoy, en el segundo capítulo, y es importante tenerlo claro, a qué es la resistencia en realidad, ¿no? Sigamos, Mariana. Bueno, crítica y teoría feministas. Estos son los conceptos fundamentales en los cuales podemos resumir estos capítulos del texto. Vemos que hay 3 definiciones, por así decirlo, que ella toma, sentando un marco epistemológico de lo que va a hablar en el texto, como 3 ejes que va ahondando y vuelve en cada capítulo y en cada tema que toca, en los que habla de cómo es determinado o cómo es conceptualizado el feminismo, ¿no? Primero como un movimiento político, ¿no? De mujeres que salen a protestar por la diferencia obviamente, de oportunidades y todo lo que estuvimos diciendo aquí. Segundo, esta cuestión de la teoría, ¿no? Sí, seguid, lo tenemos en la otra diapositiva mejor y después volvemos a esto. La teoría de una conciencia de género elaborada por mujeres, revisando falsos supuestos de conocimiento como imparcial, cuestionando la organización simbólica del pensamiento dominante. ¿Ustedes se acuerdan que vimos esto y que también lo tratamos en la charla de lo natural, por un lado, y de la imparcialidad de la ciencia por el otro? Esta imparcialidad del pensamiento científico, de las teorías científicas, más allá de lo que hablamos con respecto a la investigación y qué se investiga, por qué y cómo. El año pasado, les traigo un ejemplo muy puntual y a nivel global, ¿no? Estaba viendo un documental acerca de antropología, de cómo en las tumbas celtas se habían catalogado a los guerreros, a las tumbas de guerreros que se encontraban como hombres, sin fijarse si el esqueleto era de un hombre o no. Y recién hace 1 o 2 años se empezaron a rever esa información en campo y en los esqueletos, y se dieron cuenta que había un gran número de mujeres guerreras, ¿no? Entonces, fíjense cómo la ciencia parte de prejuicios para todas sus teorías y para su producción de conocimiento, ¿no? Simplemente por el hecho de encontrar una tumba que tuviera armas y que diera cuenta de un estatus social como general o como guerrero importante,
se descartaba, ni se les ocurría en ese momento pensar que podía ser de una mujer. Entonces, esta cuestión de cuestionar ese conocimiento y cuestionar la organización simbólica del pensamiento dominante, ¿no? Es muy importante en estos 3 planos de referencia y del acuerdo de qué es el feminismo para Nelly Richard. Y después, el último, que es muy importante para nosotros, si bien ella lo desmonta desde la literatura o desde la escritura, podemos abducir esto desde el arte en general, desde la música, desde las artes audiovisuales, las artes plásticas en general, cómo el arte tiene un lugar muy importante para el desmonte de esas tecnologías de la representación, para construir significados alternativos a lo hegemónico. A ese hegemónico, a eso que nos marca la cultura hegemónica de qué es el hombre y qué es la mujer, y de cómo tienen que ser representados, y de cómo somos vistos desde el centro, ¿no? Y se dan esas alteraciones y descalces de las codificaciones sociales, ¿no? El feminismo es muy importante, ella lo dice, en estas descentraciones y en esta revisión crítica de la modernidad, que vamos a ver en la unidad siguiente, ¿no? Esto ténganlo bien en cuenta. Bueno, y con respecto a esto, vemos que hay una reticencia en el feminismo, en muchas de las corrientes, inclusive Ochi lo dice en el compilado del video que nos trajo Paula hoy, y lo dice después en otras entrevistas y conferencias, una reticencia al saber metropolitano. Pero ¿por qué está esa reticencia con respecto a las feministas latinoamericanas del saber metropolitano? Porque es el feminismo y el saber del centro, ¿no? Es un saber, no es lo mismo ser feminista o ser mujer en Europa que serlo en Latinoamérica. ¿Y por qué no? Porque nosotros, como latinoamericanos, ya somos lo otro. Somos lo extraño con respecto al centro. Entonces, la mujer latinoamericana es doblemente lo otro, doblemente lo extraño y doblemente, en cuestiones de poder, lo subordinado, ¿no? Creo que en esta entrevista Ochi dice, si el obrero es una clase explotada, más que el obrero es la mujer del obrero, la explotada, ¿no? Paula creo que lo dice en esta entrevista, ¿no? Eso es muy interesante para situarnos dentro de nuestra región, ¿no? Bueno, digamos... Ahí, Gaby, si querés también para también tener tiempo, ¿no? Que nos quede a último momento, para agradecerle a Paula y a Lara y pedir un aplauso colectivo. Mientras las invitamos a seguir viendo el texto y también a meterse en la exposición, pero sobre todo aprovechar antes que termine la clase de agradecerles, porque se vinieron a charlar, a compartir sus vivencias, decía Matías también en el chat, su punto de vista, sus lecturas teóricas, su militancia, un montón de cuestiones. Agradecerles de estar acá compartiendo este texto de Nelly Richard. Lo prepararon, lo leyeron, entonces la verdad que muy agradecidos por que estén acá y agradecerles, digamos por este compromiso, ¿no? Bueno, No, gracias a ustedes. Ay, perdón. No, está bien. No, está buenísimo que se den estos espacios, bueno, como creo que ya también decía Paula o alguna de las chicas, estos espacios dentro de la facultad para discutir estos temas me parece fundamental, y también como un indicio de cambios que favorecen a las luchas de los feminismos.
Sí, bueno, sí, exactamente me sumo a eso, me parece que está buenísimo, y además en una facultad de artes en donde a veces tenemos pocas posibilidades de cruzarnos. Yo creo que siempre esto para mí es absolutamente bienvenido, ¿no? Tener la escucha de los alumnos de otras carreras. A mí me encantaría que eso pueda llegar a ser más sistemático, digamos, más constante, conocernos un poco más, a pesar de que, bueno, ahora somos muchísimos y muchísimas y muchísimas en la facultad. Era diferente cuando yo estudiaba, que éramos menos, pero bueno, yo creo que estos espacios de colaboración y de construcción horizontal están fantásticos, así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un placer tenerlas acá, como dijo Gachi en el chat, y esperemos que esto no quede acá y que podamos seguir trabajando juntas, juntes, Profe, en otros tengo que proyectos. salir, enseguida volver. Te puse el presente porque se van a ir. No, no nos vamos, nos ¿Está bien? quedamos hasta las 4 hoy, seguimos, así que te esperamos. Bueno, Bueno, muchas gracias. seguimos. Fíjense esta frase que no pude dejar de ponerla en el power de Nelly Richard, que hace que esta intelectualización del discurso, las feministas las toman como una trampa falocrática. Es importantísimo esto, en la que se da esta cuestión de la razón y de la lógica como poder y como pensamiento del patriarcado y de la representación del hombre en el status quo y en el sistema social, ¿no? Esa es la trampa a las cuales las feministas tienen la reticencia o el discurso en contra de la teoría, en contra de este pensamiento metropolitano. Pero en realidad es una trampa que se ponen ellas mismas, porque al no teorizar, al no crear teorías propias, ¿no? Estás muteada, Gaby. Estás muteada. ¡Perdón! Estaba hablando de la trampa falocrática. ¿Cómo no me dijeron antes? Y además les agradecí a las chicas. Bueno, les agradezco mucho haber venido. No, fue un cachito nada más que te muteaste recién. Ah, bueno. Bueno, no sé hasta dónde escucharon. Es importantísimo entonces esta cuestión de no caer dentro de esas corrientes feministas, las mujeres, en esa trampa, que es una trampa para ellas mismas. Porque la clave para Richard está en el entre la experiencia y entre la teoría, ¿no? ¿Cómo yo puedo plasmar y transmitir esa experiencia desde una teoría propia y situada? Eso estaba diciendo. Un encuentro entre la lógica discursiva y el activismo social, para que quede precedente de ese activismo, ¿no? Y separarnos de esta cuestión de caer en la trampa de que el norte es la cabeza que piensa y Latinoamérica el cuerpo que hace. El pensamiento lógico o masculino es el que piensa y la mujer es la que hace en ese movimiento social, la que hace políticamente en el territorio, pero que no piensa y que no puede explicarlo, ¿no? Y que no puede defenderlo. Bueno, sigamos. Bueno, y acá, con respecto a la crítica de la representación, sigue hablando de este descentramiento, de cómo nos ven desde Europa, ¿no? Cómo nos ven y nos representan, como lo exótico, como lo otro, y esos cánones de representación
en el arte de la mujer y de lo latinoamericano, de hombre y mujer y de lo latinoamericano, y cómo podemos romperlo. Más allá de que la experiencia del cuerpo, ella habla de volver a lo primigenio y a lo maternal de la experiencia, para salir de esa visión eurocentrista, ¿no? y exógena de cómo nos ven, pero que volver a eso solamente se iría haciendo caer en la trampa. Entonces, que este pensamiento descentrado tiene que desplazarse de ese sentido monolítico totalizante de lo que significa ser mujer y ser hombre. Nosotros vemos que ella habla de la diferencia y la oposición, que no puede existir una identidad, eso también lo vimos en Ticio Escobar, ¿no? Sin oponerse a otra, que no existiría una identidad única y unívoca de mujer, que es algo naif, pero que más allá de esta oposición, se puede replantear ese pensamiento monolítico, ¿no? Nosotros hace unos años, para una de estas clases, trajimos a un invitado que habló de las distintas masculinidades. Cómo ese descentramiento de lo que significa ser mujer trajo aparejado un descentramiento de lo que significa ser hombre en este momento, ¿no? Y de las otras variantes de género. Entonces, por ahí, cuando hablábamos de no estar tan de acuerdo o sí con lo que decía Ochi, que es muy interesante, cuando dice que puede haber hombres feministas, yo lo que digo es que por ahí el lenguaje que utilizamos, el vocabulario, tiene mucho que ver con los contenidos y con lo conceptual que va detrás de ese lenguaje. Yo diría, acordando con ella, pero de otra manera, que tenemos unas nuevas masculinidades, ¿no? Que replantean su lugar frente al desplazamiento de la mujer. Bueno, seguimos. Mariana, no sé si Gachi o Marcos quieren decir algo. Gachi, Yo muteada. algo de eso que decís, Gaby, muy interesante. En el secundario, a mí me ha pasado trabajar esta temática de género, y justamente en un trabajo que hicimos también desde TPA, tocamos este tema con los alumnos varones que había en el grupo, que estaban trabajando y armando una canción, y ellos se encontraban siempre con esta situación de tener que ser masculinamente de determinada manera. Y ellos mismos, los chicos, planteaban, la mayoría, casi todos, estaban en esa situación que siempre tenían que ser como muy masculinos, y que no podían. Había uno que escribía poesías y que decía que a él le gustaba escribir poesías, pero que le costaba mostrarse de esa manera, y que nada, que más que nada, además en la adolescencia, como es tan importante trabajar este descentramiento también de ese cómo debe ser el hombre o la masculinidad. Bueno, fue muy interesante el trabajo que se fue logrando, que realizamos un video en ese momento, pero fue muy interesante que surgió eso de parte justamente de ellos. Y yo quería agregar una cosita con respecto a eso que decías, Gabriela, porque cuando Ochi plantea esta cuestión de lo colectivo es político, que por ahí hay una situación de ciertos países latinoamericanos. Vieron que muchas veces se dice, están los países latinoamericanos y está Argentina, como si nosotros en nuestro fondo, digamos, constitutivo, ay, no tenía el video, bueno, no importa. En nuestro fondo hay una cuestión de lo colectivo, que es político, que está muy, muy claro en muchos países, porque está muy vinculado con
la raíz precolonial, y que por ahí nosotros, en nuestro país, está muy difusa, todavía no está participante, digamos. Entonces quizás también los debates en nuestro país se centren tanto en la cuestión del género, los feminismos o las masculinidades, y por ahí sea tan fuerte esto de que lo personal es político, por ahí justamente por nuestra característica, ¿no? Y que como que estamos en esos pasos, digamos, que yo decía previos, de esta constitución de lo colectivo, ¿no? Porque todavía hay partes en el rompecabezas que no están participando, entonces estamos como debatiendo en el terreno del feminismo y hasta parecería, bueno, y las masculinidades, ¿qué pasa con las masculinidades, no? Pero eso, como que faltaría también que la red tuviera más hilos, a eso me refiero yo, ¿no? Y que quizás en los otros países esos hilos tienen mucho que ver con esa, esa parte tan viva de lo originario. Eso. Exacto, eso iba a decir. Por ahí ella habla desde un feminismo indigenista, ¿no? Que tiene mucho que ver la conformación y el funcionamiento social de otra manera, que no es tan verticalista. Entonces, se ve desde otro punto de vista. ¿Puedo decir algo con respecto a eso que me parece como re interesante también? Que hay como toda una cuestión de clase incluso, ¿no? O sea, que me parece que, no sé, por lo menos hablando como de una experiencia personal y algo que por ahí me parece que dentro de la universidad nos pasa a muchas, es que llegamos también al feminismo dentro de un montón de instituciones, como la escuela, la universidad, si tuvimos la suerte, que están marcadas por la clase también, porque existe un feminismo popular que también a la academia le reclama como, ¿no?, un montón de cuestiones que por ahí no tienen que ver con, no sé, con realidades de muchas de nosotras, y que me parece que también va un poco por ese lado, esa idea de lo personal es político, de lo individualizante que muchas veces puede ser como el feminismo como blanco, ¿no? Nada, eso como... Claro, sí, exactamente. Bueno, acá les dejamos el link para un resumen de texto del año pasado y ejemplos de videos que pasamos en el canal de YouTube de la cátedra de Marcos, pero vamos a dejar unos minutitos de tiempo para las adscriptas, para los ejemplos que trajeron. Yo les pido que sigamos trabajando estos dos textos, tanto el de Nelly Richard como el de Foucault, porque hoy no vamos a tener tiempo en estos 15 minutos de terminarlos. Si ven que en los prácticos no hay comprensión, podemos retomar con los alumnos con audiocápsulas o hacer un refuerzo de clase, en el repaso o fuera del horario. Yo me comprometo, se ponen de acuerdo conmigo los interesados. Pero seguimos, nos falta ver Foucault todavía, y seguimos con el caso elaborado por Valentina. Muy rápido, por favor. Bueno, bien, voy a intentar ser breve. Nada, siento un poco que con todo lo que hablamos hoy es difícil no quedarse corta también con los ejemplos, ¿no? Como que me vienen a la cabeza un montón de ejemplos, pero un poco lo que yo pensé para buscar un ejemplo empecé pensando en cine que no sea necesariamente que se aleje justamente de ese registro testimonial o documental que dice Nelly Richard que se nos asigna siempre al cine latinoamericano, ¿no?
Y bueno, como me parece que un ejemplo muy claro de este tipo de cine que se aleja de lo testimonial, perdón, va a pasar mi gata, es el cine de Lucrecia Martel, porque es una referenta, me parece a mí, de evidenciar la construcción del discurso, ¿no?, en el cine, y de discutir justamente esta idea de la realidad como algo dado, como algo que puede mostrarse sin mediarse, y justamente en sus películas me parece que refuerza esa idea de que es una construcción lo que estamos viendo, y que es una experiencia subjetiva de un personaje, una experiencia personal que discute también con esa idea de universalización de la experiencia, y me parece que también discute con esa idea de que en América Latina hay una sola experiencia para mostrar, ¿no? La experiencia, la real, la dada, la que pongo la cámara y se ve, me parece que es como un buen ejemplo para eso, más que nada. Perdón. Bueno, nada, no sé, no quise puntualizar en una peli en particular, como para no centrarme en eso, pero me parece un buen ejemplo de eso, no sé, La mujer sin cabeza, que es como una peli que yo siento que un poco desde lo discursivo del audiovisual justamente, nos mete en la experiencia de ese personaje, no nos está mostrando como la realidad tal y como es, sino como la está viviendo ese personaje. Así que bueno, nada, un poco eso, y también me parece como un re ejercicio poder pensar obras audiovisuales, y que también entender que no son tampoco cosas completas, ¿no? Que un poco lo que venimos diciendo, que tal vez podemos encontrar un poco de esto, un poco de aquello, y que está bueno como, no sé, para analizarlas. Eso, después se puede ampliar en el práctico si quieren. Bien, Valentina. Seguimos mañana con Laura. Ahí está Laura, sí. Sí, con respecto, bueno, a los ejemplos que traje yo, también basados en lo que es Nelly Richard, ¿no? Con la idea de romper con esas categorías hegemónicas, traje dos ejemplos. Uno, el de Sudor Marica, que es una banda disidente y feminista que busca romper con esas categorías hegemónicas desde lo visual y en sus letras, cantando obviamente a lo que es al heteropatriarcado, ¿no? Y a sus relaciones de poder. Y el otro ejemplo que traje yo, y quiero ser así rápida, es el de Susy Shock, que también busca desestabilizar lo femenino, lo binario, y traje un video que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal, con esa idea, ¿no?, de lo que hoy básicamente estuvimos hablando, de pensarnos desde lo no binario, y cómo romper con esas categorías que por tantos años nos definieron, parece, ¿no? Nada, sé que no hay tiempo para pasarlo, pero les recomiendo mucho el video de Susy, que es sumamente interesante también para relacionarlo con lo que es el texto de Foucault y con la unidad 1, por la idea de la identidad, de lo latinoamericano. Y quiero decir algo, y con esto me redondeo, que no quise cortarla hoy a Florencia, que había hablado del tema de la cumbia, y creo que también un poco se habló, yo no sé si pasa tanto por cómo canta, ¿no?, haciendo ejemplo de Karina y lo que es Ángela. Yo creo que el tema está en ser mujer directamente. A la mujer se le exige determinadas cosas que a los hombres no. Ya lo vimos también en el video pasado que traje con el ejemplo del cuarteto. Fíjense cómo un género formado por una mujer le es tan difícil hoy en día poder formar parte a la mujer de lo que es ese género. Así que bueno, nada, también quería traer de ejemplo a Gilda. Creo que es un claro ejemplo de cómo esa cumbia de los 90 le exigía determinadas características
para poder cantar. Se la comparaba con lo que era la bomba tucumana en su momento, con lo que era Lía Cruzet, y ella al no cumplir con esos paradigmas estéticos, no podía cantar, y cómo tuvo que incluso hasta corregir su manera de hablar, dejar de ser lo que ella era para poder entrar en lo que es lo comercial. Nada, quería hacer esa acotación. Tenemos unos minutitos, todavía seguimos. Con Foucault. Bien. Seguimos, Mariana. Vamos a ir a lo fundamental del texto. Los ejes fundamentales son los dispositivos de poder, saber, la modernidad, el poder disciplinario de la disciplina versus el antiguo poder normativo o de la ley, que lo que hacía era sancionar, ¿no? El sujeto como efecto de las relaciones de poder. Seguí, Mariana. Es importante esto, que una sociedad no es un cuerpo unitario, es una juxtaposición, un enlace, una coordinación, una jerarquía de diferentes poderes, que los poderes no nacen o no son una consecuencia del poder central, al contrario, son pequeñas regiones de poder que formaron grandes aparatos del Estado. Él habla de archipiélagos de poder, un archipiélago de poder, y podríamos traer otro ejemplo con respecto a esto, que en cada relación interpersonal, en cada familia, se juegan diferentes relaciones de poder que podríamos relacionar con pequeños tejidos de crochet, y que uniendo cada uno de esos tejidos podemos hacer la gran colcha del Estado, ¿sí? De que maneja todo el poder, ¿no? ¿Vieron esas colchas que tejían las abuelas al crochet y que se armaban con pequeños módulos? Bueno, de esa manera podíamos hablar de una trama social que forma el poder de lo comunitario a lo unitario del Estado. Tenemos estas preguntas. Sí. No, hay una cuestión que siempre charlamos, e incluso a veces también se nos escapa a nosotros, es esta idea, lo novedoso que es el pensamiento Foucault en los 70, de pensar el poder no como algo malvado, negativo, esencial, como decimos, no, porque el poder nos oprime, ¿no? De un modo quizás incluso como un universal abstracto, sino como una zona mucho más móvil, una zona que está en un montón de lados, relaciones de poder que se dan en todos los campos, que eso también lo decía Bourdieu, ¿no? O sea, acá también en esta aula ya hay relaciones de poder, en la facultad, en un mismo grupo de estudiantes, ya hay relaciones de poder, el poder circula, se apropia, es una especie de cuestión que produce cosas positivas también, ¿no? Ver el poder en términos mucho más móviles, dinámicos, más constructivistas, no esenciales, ¿no? Entonces, eso me parece que es una clave también de por qué podemos pensar, la primera pregunta que mencionaste, ¿por qué podemos pensar el poder en términos positivos o productivos y no como algo diabólico, malvado, total, ¿no? Y ahí aparece un poquito esta cuestión. Bien, y para redondear lo que dijiste, que estas cuestiones de poder son seductoras y tienen que ver con el placer también, ¿no? Que al que uno ejerce el poder, o a la persona que el poder es ejercido, no tiene por qué sentirlo como una represión, al contrario, puede sentir placer en eso. ¿Qué son las tecnologías del poder? Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de tecnologías de poder? Técnicas sociales que se desarrollaron para producir algo. Eso que producen puede ser un objeto, o puede ser un soldado que dispare bien, o pueden ser personas, pueden ser trabajadores, ¿no? Ese producto puede ser también producto humano, como lo vamos a ver en qué diferencia hay entre anatomopolítica y biopolítica, en la que el sexo o las cuestiones de la sexualidad sería la intersección entre ambas, ¿no?
Ya estamos... Sí, poder sobre cuerpos bien de la modernidad, disciplinar los cuerpos, y poder sobre las grandes comunidades, ¿no? También, las grandes masas sociales, cuando se habla de biopolítica, ahí hay un cambio de modernidad también a contemporaneidad, ¿no? Sí, sobre el cuerpo individual o sobre la población en general. ¿Cuál es la relación entre poder y saber? Bueno, fíjense que él al final del texto habla sobre esto y es muy importante cómo hace esta aposta del poder con respecto al saber, y dice que simplemente aseveramos que el saber es poder, es como algo obvio, ¿no? Lo que hay que ver es ese saber y ese poder situarlo histórica, social y en una cuestión de clase también. ¿Qué quiere decir la frase de Foucault? Que habla de relaciones de poder en tanto relaciones de fuerza, que suponen condiciones históricas de emergencia complejas y efectos múltiples. Bueno, volvemos a esto de que no es una clave esencialista, ¿no? Que el poder no es algo que se tiene, sino que es algo que se ejerce en determinado lugar, en determinado momento y dentro de una trama de poder social. Bueno, y ya los vamos despidiendo. Antes vamos a ver un ejemplo, sí, el ejemplo de Lisa, y les cuento por qué tengo esta foto detrás mío. Elisa, ¿estás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pensé que ya no había más tiempo. Bueno, una pena que no podamos escuchar la obra, pero bueno, yo elegí la interpretación de Cecilia Zavala sobre una composición para guitarra que hizo Violeta Parra. Yo conocí la obra de guitarra de Violeta Parra a través de este disco y bueno, me llamó la atención que no esté incorporada ninguna obra casi de ninguna mujer en nuestra carrera de guitarra, en nuestra facultad. Lo que me llevó a otros interrogantes también de pensar a cuántas guitarristas argentinas conocemos, cuántas compositoras, directoras de orquesta. También, bueno, retomando los análisis estadísticos de Paula, en nuestra facultad en los últimos 10 años, de ese 30% de mujeres que ingresan a las carreras de música, en particular en la carrera de guitarra, solo es el 5% en relación al 95% de hombres que hay. Y bueno, me parece interesante pensar en relación al concepto de Foucault, ¿no? Esto de que el poder no está en un lugar, sino que son relaciones que se trasladan a todos los espacios, digamos, de la sociedad civil a través de estas tecnologías de poder de las que habla. La disciplina, digamos, ha sido, digamos, el mecanismo esencial en el que se controlan los individuos, digamos, los roles, la educación ha, digamos, de alguna manera, la educación y la educación artística en particular ha diferenciado en diferentes roles que son para hombres y para mujeres, y esto se ve también en la elección de las carreras que hacemos. Digamos, esto tiene consecuencias, el sujeto nos pensamos como un efecto de esas relaciones, digamos, de poder. Son roles que se reproducen hasta el día de hoy, ¿no? El poder también se refleja en las concepciones que tenemos sobre nosotros mismos, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer, cuáles son nuestros gustos, nuestros consumos culturales, nuestro sentido común. Nuestra forma de ver el mundo está atravesada por esas relaciones de poder que son históricas y que por eso mismo pueden ser cambiadas. Los invito a escuchar la obra de guitarra de Violeta Parra, además, que es hermosa.